Hola a todos y bienvenidas al canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo estoy que no quepo de la emoción porque hoy tenemos un vídeo que les va a encantar, se los prometo. Prepárense porque nos vamos de viaje, bueno, casi. Nos vamos de viaje a través de la pantalla, a espiar con cariño, una escapada secreta que ha estado en boca de todos, una escapada que ha hecho suspirar a miles, y que si eres fan como yo, te dejará sin aliento. Hoy vamos a hablar, como ya habrán adivinado por el título, de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de ese rumor, esa chispa, ese llámale X que los rodea. Vamos a analizar, a investigar, a recopilar toda la información jugosa que tenemos sobre esa escapada que, según dicen, fue la chispa que encendió la llama. ¿Fue solo amistad? ¿Hubo algo más? ¿Dónde fueron? ¿Con quién? Lo vamos a descubrir juntos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el mundo Hande Kerem, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de estos chismecitos con cariño, si les entretiene la farándula turca tanto como a mí, por favor, suscríbanse. Es gratis, no les cuesta nada, y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre traigo cositas interesantes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la escapada secreta de Hande y Kerem. Bien, para entender la magnitud de este viaje, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época de las grabaciones de Sen Kalkam, esa serie que nos robó el corazón a tantos. Recuerden, Hande y Kerem interpretaban a Eda y Serkan, una pareja con una química explosiva en la pantalla. Y como suele pasar, esa química traspasó la pantalla, o al menos, eso es lo que todos esperamos, ¿verdad? Durante el rodaje de la serie empezaron a surgir rumores, miradas cómplices, sonrisas sospechosas, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Pero ellos, fieles a su estilo, se mantenían herméticos. Negaban cualquier relación más allá de la amistad profesional. Pero claro, nosotros no somos tontos. Veíamos cómo se miraban, cómo se reían juntos, cómo se apoyaban mutuamente. Era evidente que había algo más. Era como ver una telenovela de la vida real, solo que sin los guionistas dictando cada movimiento. Era algo auténtico, algo que se sentía en el aire, y que por supuesto nos tenía a todos pegados a la pantalla. Y entonces llegó la escapada. La escapada que lo cambió todo. La escapada que, según las malas lenguas, confirmó que Hande y Kerem eran mucho más que amigos. ¿De qué escapada estoy hablando? Pues de un viaje que hicieron juntos a las Maldivas. Sí, señoras y señores, Maldivas. Ese paraíso terrenal, ese destino romántico por excelencia. Un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde el amor, dicen, flota en el aire como la brisa marina. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque oficialmente nunca confirmaron que viajaron juntos. Ni Hande, ni Kerem, ni sus representantes. Silencio absoluto. Un mutis total. Era como si se hubieran puesto de acuerdo para mantener el secreto a toda costa. Pero claro, las redes sociales son un arma de doble filo. Y los fans, con su ojo avizor, empezaron a atar cabos. Somos detectives digitales, no se nos escapa nada. Primero empezaron a aparecer fotos de Hande en las Maldivas. Fotos preciosas con paisajes paradisíacos, aguas cristalinas, playas de arena blanca. Un sueño. Unas imágenes que parecían sacadas de una revista de viajes, pero que para nosotros, eran mucho más que eso, eran pistas, indicios de algo más grande. Y luego empezaron a aparecer fotos de Kerem también en las Maldivas. Fotos igual de bonitas, con los mismos paisajes, las mismas aguas, las mismas playas. ¿Coincidencia? No lo creo. Demasiadas coincidencias para ser solo eso. Además, los fans más detallistas empezaron a analizar las fotos al milímetro. Y descubrieron detalles reveladores. Eran como Sherlock Holmes en la era de Instagram. Que si el mismo tipo de arena en los pies, que si la misma sombra en el fondo, que si el mismo tipo de sombrilla en la playa. Pruebas irrefutables, bueno, quizás no irrefutables al 100%, pero sí muy convincentes. Era como armar un rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que fuera, nos acercaba más a la verdad.
Pero la prueba definitiva, la que realmente encendió todas las alarmas, fue una foto que publicó Andy en Instagram. En la foto aparecía ella sentada en una hamaca, disfrutando del atardecer. Una foto preciosa, sí, pero con un detalle que no pasó desapercibido para nadie. En la hamaca había 2 copas. 2 copas de vino blanco, para ser exactos. 2 copas que gritaban romance a los 4 vientos. ¿Para quién era la otra copa? Bingo. Damos en el clavo. Los fans no tardaron en especular. ¿Era Kerem Kie? ¿N estaba con ella? ¿Estaban compartiendo una cena romántica bajo las estrellas? ¿Estaban celebrando su amor en secreto? Las teorías se dispararon. Era como un volcán en erupción, con ideas y conjeturas saliendo por todos lados. Y aunque nunca hubo confirmación oficial, la foto de las 2 copas se convirtió en el símbolo de su escapada romántica. La prueba de que algo mágico estaba sucediendo entre ellos. Después de la escapada a las Maldivas, la relación entre Andy y Kerem pareció florecer. Se les veía más juntos, más cariñosos, más relajados. Ya no intentaban ocultar su complicidad. Era como si el viaje les hubiera dado el valor para mostrarse tal como eran. Empezaron a dejarse ver en público, a ir a eventos juntos, a compartir fotos en sus redes sociales. Era oficial. Andy Ercel y Kerem Bürsin eran pareja. La confirmación que todos estábamos esperando. Y por supuesto el mundo entero enloqueció. Los fans estaban eufóricos. Su sueño se había hecho realidad. Era como si hubieran ganado la lotería. La pareja de la serie, la pareja que tanto amaban, era real. Eda y Serkan se habían convertido en Andy y Kerem. Un cuento de hadas. Un final feliz que trascendió la pantalla. Su relación duró un tiempo y aunque eventualmente terminaron, el recuerdo de esa escapada, de ese inicio romántico en las Maldivas, siempre quedará como un capítulo especial en la historia de Andy y Kerem. Un capítulo que escribieron juntos, lleno de momentos inolvidables. Un capítulo lleno de misterio, de rumores, de especulaciones, pero también de mucho amor y de mucha ilusión. Un capítulo que sin duda, seguirá siendo recordado por todos sus fans. ¿Pero qué pasó realmente en las Maldivas? ¿Qué hicieron durante esa escapada? Pues como les dije al principio, eso es algo que nunca sabremos con certeza. Es un misterio que quizás nunca se revele. Pero podemos imaginarlo, ¿verdad? Podemos imaginar a Andy y Kerem disfrutando del sol, del mar, de la tranquilidad de la isla. Podemos recrear en nuestra mente esos momentos mágicos. Podemos imaginarles caminando por la playa al atardecer, cenando a la luz de las velas, riendo y conversando durante horas. Podemos imaginarles enamorándose, descubriéndose, conectando a un nivel más profundo. Podemos visualizar ese romance que todos anhelábamos. Quizás fueron días de relax, de desconexión del mundo exterior, de tiempo para ellos mismos. Un respiro del ajetreo de la fama. Quizás aprovecharon para hablar de sus sentimientos, de sus miedos, de sus sueños. Para abrir sus corazones y ser vulnerables el uno con el otro. Quizás se dieron cuenta de que querían estar juntos, de que eran el uno para el otro. Quizás fue en ese paraíso donde encontraron el amor verdadero. O quizás simplemente fueron unas vacaciones entre amigos, una forma de escapar del estrés del trabajo y de disfrutar de la compañía mutua. Una oportunidad para fortalecer su amistad. Quizás no hubo nada romántico, nada más allá de la amistad. Quizás todo fue platónico. Quizás todo fue una ilusión creada por los fans, una fantasía colectiva. Una historia que inventamos entre todos. La verdad, como les digo, nunca la sabremos con certeza. El misterio sigue sin resolverse. Pero lo que sí sabemos es que esa escapada a las Maldivas marcó un antes y un después en la relación de Andy y Kerem. Fue el detonante, la chispa que encendió la llama. El punto de inflexión que cambió sus vidas. Fue el viaje que convirtió a 2 compañeros de trabajo en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Un cuento de hadas moderno que nos robó el corazón. Y aunque su relación haya terminado, el legado de Andy y Kerem, el recuerdo de su amor, seguirá vivo en nuestros corazones. Su historia perdurará en el tiempo. Seguiremos recordando sus momentos juntos, sus miradas cómplices, sus sonrisas radiantes. Esos instantes mágicos que compartieron y que nosotros atesoramos.
Seguiremos soñando con un final feliz, con una reconciliación, con una segunda oportunidad. La esperanza nunca muere. Porque al final, ¿quién sabe lo que depara el futuro? El destino es impredecible. Quizás Andy y Kerem vuelvan a encontrarse, a enamorarse, a ser felices juntos. ¿Quién sabe si el universo tiene planes para ellos? O quizás sigan caminos separados, pero siempre guardarán un recuerdo especial de su amor. Un recuerdo que los marcará para siempre. Lo que sí es seguro es que su historia nos seguirá inspirando, nos seguirá emocionando, nos seguirá haciendo creer en el amor verdadero. Su legado amoroso seguirá vivo en nuestra memoria. Y hablando de amor verdadero, ¿ustedes creen en el destino? ¿Creen que Andy y Kerem estaban destinados a estar juntos? ¿O creen que su relación fue simplemente producto de las circunstancias, del trabajo, de la química en la pantalla? Me encantaría saber su opinión. Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. Compartan sus ideas conmigo. Ahora, vamos a hablar un poco más. Ese sobre las Maldivas. Porque, seamos honestos, ¿quién no sueña con ir a las Maldivas, verdad? Es el destino perfecto para una escapada romántica. Es un destino de ensueño, un paraíso terrenal. Un lugar perfecto para relajarse, para desconectar, para disfrutar de la naturaleza. Un Edén en la tierra. Las Maldivas son un archipiélago de más de 1000 islas coralinas, situadas en el Océano Índico. Son famosas por sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas, sus arrecifes de coral y su rica vida marina. Es un destino ideal para los amantes del buceo, del snorkel, del surf y de todos los deportes acuáticos. Un paraíso para los aventureros. Pero las Maldivas no son solo playas y mar. También tienen una cultura rica y diversa con influencias de la India, de África y del mundo árabe. Su gente es amable y hospitalaria, su comida es deliciosa y sus tradiciones son fascinantes. Un crisol de culturas que te cautivará. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a las Maldivas, no lo duden ni un segundo. Es una experiencia que les cambiará la vida. Un viaje que les dejará recuerdos inolvidables. Un lugar donde podrán encontrar la paz, la felicidad y quizás, el amor. El destino ideal para encontrar el amor verdadero. Y hablando de viajes, ¿qué otros destinos les gustaría que exploráramos juntos en este canal? ¿Qué otros chismecitos de la farándula turca les gustaría que analizáramos? Díganme en los comentarios. Quiero saber qué les interesa. Sus ideas son importantes para mí. Estoy abierta a todas sus sugerencias. Quiero crear contenido que les guste. Ahora adentrémonos un poco más en los detalles de Senkalkam. La serie no solo nos regaló la posibilidad de soñar con Andy y Kerem, sino que también se convirtió en un fenómeno global. ¿Sabían que la serie fue vendida a más de 85 países? Un éxito rotundo. La historia de Eda y Serkan conquistó corazones en todo el mundo, y parte de ese encanto radicaba, sin duda, en la química innegable entre sus protagonistas. Los guionistas de la serie estaban al tanto de lo que sucedía entre Andy y Kerem fuera del set. ¿Aprovecharon esa química real para alimentar la historia de amor en la pantalla? Son preguntas que nos hacemos los fans, y que quizás nunca tengan una respuesta definitiva. Pero lo que sí es cierto es que Senkalkam marcó un hito en la televisión turca, y que la relación entre Andy y Kerem fue un factor clave en su éxito. Pero volvamos a las Maldivas. Imaginemos a Andy y Kerem paseando por la playa al atardecer. El sol tiñendo el cielo de colores cálidos, el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla, la arena suave bajo sus pies. ¿Qué se decían en ese momento? ¿Compartían sus sueños, sus miedos, sus esperanzas? ¿Se reían juntos de las anécdotas del rodaje? ¿Se confesaban su amor en secreto? Son preguntas que nos asaltan la mente y que nos hacen soñar con ese romance paradisíaco. ¿Y qué tal la cena romántica bajo las estrellas? La mesa decorada con velas, el sonido de la música suave en el ambiente, la brisa marina acariciando sus rostros. ¿Qué comieron? ¿Qué bebieron? Brindaron por su amor. ¿Se miraron a los ojos y se prometieron un futuro juntos? La imaginación vuela, y nos transporta a ese momento mágico. Pero no olvidemos que además del romance, las Maldivas también ofrecen la posibilidad de disfrutar de actividades emocionantes. ¿Se animaron Andy y Kerem a bucear entre los arrecifes de coral?
¿Exploraron la rica vida marina? ¿Se aventuraron a practicar deportes acuáticos? Quizás aprovecharon para desconectar del mundo exterior y conectar con la naturaleza. Y ya para ir terminando, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si les entretuvo, por favor, suscríbanse. Es la mejor forma de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido que les guste. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre traigo cositas interesantes. Y ahora sí, me despido. Espero que hayan disfrutado de este viaje virtual a las Maldivas, de esta escapada secreta de Andy y Kerem. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan reído un poco y que se hayan entretenido. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo. Adiós. En resumen, hoy hemos viajado a través de la pantalla hasta las paradisíacas Maldivas para espiar con cariño la famosa escapada de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Analizamos las fotos, los rumores y las especulaciones que rodearon ese viaje, y aunque nunca sabremos con certeza qué pasó realmente allí, sí podemos decir que fue un momento clave en su relación. Esa escapada, ya fuera romántica o simplemente amistosa, marcó un antes y un después en su historia de amor o amistad, según se mire. Exploramos la belleza de las Maldivas, un destino de ensueño que todos anhelamos visitar, y reflexionamos sobre el destino, el amor verdadero y el poder de la ilusión. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y atención. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo al hacerlo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la escapada a las Maldivas fue el inicio de su relación amorosa? ¿Qué otros momentos clave recuerdan de la historia de Hande y Kerem? ¿Cuál es su opinión sobre el destino y el amor verdadero? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Y para terminar, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Es una forma sencilla y rápida de mostrar su apoyo y de ayudarme a llegar a más personas. Y si creen que a alguien más le podría interesar este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares. Se los agradecería muchísimo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por todo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Un beso enorme. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Para darle un toque aún más jugoso a esta historia, vamos a adentrarnos en el mundo de las redes sociales. ¿Recuerdan los comentarios que se dejaban Hande y Kerem en sus publicaciones? Eran pura dinamita. Un emoji por aquí, una frase enigmática por allá. Un código secreto que solo los fans más avispados podían descifrar. Era como un juego de pistas, donde cada mensaje nos acercaba más a la verdad. Además, no olvidemos el papel de los paparazzi turcos. Esos detectives incansables. Los siguieron por todas partes intentando captar una imagen comprometedora, una prueba irrefutable de su relación. Era una persecución constante. Y aunque Hande y Kerem intentaban mantener un perfil bajo, los paparazzi siempre estaban al acecho. ¿Y qué decir de los rumores que circulaban en la prensa turca? Eran de lo más variopintos. Que si estaban planeando una boda secreta en las Maldivas, que si estaban esperando un bebé, que si se habían peleado y estaban a punto de romper. Una auténtica montaña rusa de emociones. Los fans no sabían qué creer y la incertidumbre era total. Pero a pesar de todos los rumores y especulaciones, Hande y Kerem siempre se mantuvieron unidos. Se apoyaban mutuamente, se defendían de las críticas y se mostraban fuertes ante la adversidad. Eran un equipo. Y esa actitud, sin duda, conquistó a sus fans. Pero como todo cuento de hadas, la historia de Hande y Kerem también tuvo su final. La relación llegó a su fin, y los fans quedaron devastados. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Las razones nunca quedaron claras, y el misterio sigue sin resolverse. Pero a pesar de la tristeza, el recuerdo de su amor seguirá vivo en nuestros corazones.
Seguiremos recordando sus momentos juntos, sus miradas cómplices, sus sonrisas radiantes. Y seguiremos soñando con un posible reencuentro. Porque al final, el amor es impredecible. ¿Y quién sabe lo que depara el futuro? Quizás Andy y Kerem vuelvan a encontrarse, a enamorarse, a ser felices juntos. O quizás sigan caminos separados, pero siempre guardarán un recuerdo especial de su amor. Lo que sí es seguro es que su historia nos seguirá inspirando, nos seguirá emocionando, nos seguirá haciendo creer en el amor verdadero. Y esa es la magia de Andy y Kerem. Su amor, aunque fugaz, nos dejó una huella imborrable. Y con esto cerramos el capítulo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través del mundo de Andy y Kerem. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse y activar la campanita. Adiós.